Soy el profesor Álvaro Bautista Cabrera, profesor titular de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Mi ponencia para el primer coloquio internacional sobre el cuento latinoamericano se titula Representación de la escena originaria en el cuentero, 1962, de Onelio Jorge Cardoso, y Contar un cuento, 1966, de Augusto Roa Bastos, La crisis del narrador. Mostraremos en dos cuentos, El cuentero de Cardoso y Contar un cuento de Roa Bastos, vestigios de la relación que hay entre la escena originaria del cuento oral y la representación de dicha escena en el cuento literario. El cuento oral requiere, para su realización, de los elementos fundamentales que lo originan: el narrador, el cuento propiamente dicho y el público. Dichos elementos, según nuestro parecer, conforman la escena originaria. En la medida en que la escritura del cuento fue más autónoma, fue poseída por la ficción, la escena originaria se desdibujó y hasta desapareció. Hay cuentos literarios latinoamericanos que conservan pues restos de la escena originaria, sea porque los cuentos escritos se permean de la situación originaria y son constituidos por rasgos orales, sea por una respuesta a la destrucción de las culturas prehispánicas, sea porque representan la misma escena donde un hombre asume el cargo de cuentero ante un público de escuchas embelesados o en crisis con el narrador, sus cuentos y gestos. Benjamín plantea algunas de las características del narrador. Este cuenta su experiencia, una experiencia de lo lejano y con la perspectiva de aconsejar. Cuenta por qué no se instala en la soledad del narrador de la novela, que se apoya en el invento de la imprenta. A diferencia del informador, el narrador no explica. Se constituye para el don de escuchar de una comunidad, una y otra vez, sin temor a la repetición. El cuento del narrador es como una artesanía en la que, comillas, queda adherida a la narración la huella del narrador. El narrador tiene la autoridad de quien trae la palabra de los muertos, el curso del mundo y la posibilidad de lo salvífico. El narrador no cuenta una sola historia, como por ejemplo una Odisea, una Eneida, cuenta muchas, lo determina la memoria, como una Sherezade en la que en cada pasaje de sus historias le ocurre una historia nueva. El narrador es la voz de la naturaleza de las piedras mismas, comillas, pues el genuino narrar, por su lado sensible, no es en modo alguno obra de una sola voz. En el genuino narrar, la mano, con sus gestos experimentados en el trabajo, actúa más bien apoyando de mil maneras lo que se profiere. Si algunas de estas características del narrador de Benjamín parecen enigmáticas en nuestro tiempo, el narrador como la voz de la naturaleza, hay cuentos latinoamericanos con algunos rasgos de los de Benjamín. No todos, por supuesto. En los cuentos de Cardoso y Roa Bastos se presentan personajes que son narradores en parte parecidos a los de Benjamín, es decir, que tienen el cargo entre sus compañeros de narradores. Bien dice Benjamín, comillas, contar no es solo un arte, más bien es un rango, cuando no un cargo oficial. Es clave señalar estos elementos relevantes del cuento en tanto teñido o atravesado de la oralidad y la ficcionalización de la escena originaria. Cervantes, en el capítulo 20 de la primera parte del Quijote, en la aventura de los batanes, en medio de una lucha no realizada por la socarronería de Sancho, presenta a un Don Quijote inmovilizado sobre Rocinante en la oscuridad, que solicita al escudero le cuente algo para entretenerlo. Sancho cuenta el relato de un desamor. El pastor Luis Ruiz se enamora de la pastora Torralba. Esta le produce tales celos que el pastor la aborrece y se marcha con sus 300 cabras. Entonces la muchacha decide perseguirlo. Al tener que atravesar un río con las cabras, Sancho exige contar el paso de las cabras una por una y le pide a Don Quijote que lleve la cuenta y que si no lo hace, no continuará la historia. Don Quijote objeta, comillas, tan de esencia de la historia es saber las cabras que han pasado por extenso, que si yerra una del número no puede seguir adelante la historia, cierra. Cervantes presenta aquí unos aspectos de la poética del cuento popular, el cuento juego para calibrar la atención del público y el alargamiento para pasar el tiempo y entretenerse. Por su lado, Lienhard presenta una intertextualidad que va más allá de lo textual, al analizar el cuento de Moriencia de Roa Bastos, comillas, texto puede englobar toda clase de estructuras significativas,
basadas en códigos pictóricos, musicales, gestuales, etc. De tal manera que la escritura es permeada por textos no literarios y prácticas corporales y diversos rituales. Para Lienhard, esta es una manera de las culturas conquistadas emerger ante la prohibición y exterminación. Hay pues cuentos literarios cuya ficcionalidad se abre a lo colonizado y sumergido en el fondo de la memoria de los pueblos conquistados. Comillas, el enunciado de la memoria oral, y no cambiarán este hecho los temas de grabación magnetofónica, es efímero, es único, es irrepetible. Tanto por artilugios de la operatividad esencial de la imaginación, la ficción, por la interrupción del pasado negado, como por las emergencias anticoloniales en las que sobresale una textualidad excluida, subalternizada, en autores como Roa Bastos y Cardoso, el cuento literario arrastra vestigios orales, lingüísticos, absorciones de rituales del mundo marginado. Ahora bien, en este conjunto hay cuentos que representan la escena originaria, mostrando la singularidad, conflicto y agrado del narrador mediante el ejercicio de contar ante un público determinado y desplegar el proceso de irrupción de la escena oculta en el escrito mismo. Es el trabajo de los dos cuentos objetos de esta ponencia. Los cuentos a tratar fueron publicados en 1957 por el cubano y en 1962 por el paraguayo. No sobra anticipar el papel trascendental que tienen en las literaturas de estos dos países la marca oral y los vestigios de las culturas prehispánicas y africanas. El cuentero de Cardoso y Contar un cuento de Roa Bastos se destacan porque cuentan precisamente la representación de escenas originarias, una performance de la interacción entre el narrador, lo contado y las escuchas. En estos cuentos no se apodera la historia del narrador y, por el contrario, el narrador domina la historia hasta el punto de que en el cuento de Cardoso los escuchas se quedan sin performance, sí se silencia el narrador, y en Roa Bastos la historia se consume con la muerte del narrador. Llamaremos a estos narradores, más allá de cuenteros, creadores de escenas, pues pueden con su aparición despertar en el público que escucha la recreación de los momentos cruciales en los que se cuentan cuentos. Son vivificadores del relato, pues curiosamente lo hacen desde cuentos literarios, escritos, porque no son cuentos que simulan cuentos populares ni fragmentos de recopilaciones de cuentos orales y tradicionales, como lo hacen, por ejemplo, los hermanos Grimm, Afanasieff, el tío Remus de Chandler Harris o Buenaventura a Contracuento o Villegas en El Cuentero. Los cuentos de Cardoso y Roa Bastos oscilan entre esas dos aguas. Sin ser mataescenas originarias, las vivifican, pero no son simples transcripciones o grabaciones fidedignas de cuentos populares de diversas culturas. Corresponden, pues, a una decisión artística de los autores por navegar al turno entre las aguas letradas y orales, en la tercera orilla de Guimaraes Rosa. Sin renunciar a lo oral, aprovechan los sistemas de escritura del cuento literario para poner en marcha señales del mundo cultural opacado, negado y representado por los juegos, discontinuidades del cuentero con la comunidad y la vida cotidiana. Contar un cuento de Roa Bastos es complejo. Representa una escena donde se originan cuentos, pero esta se interrumpe porque el narrador representado no tiene un hilo, salta de una apreciación teórica a cuentos medio dichos. Es una puesta en abismo que se arroja en el abismo. El narrador personaje es continuamente intervenido por el narrador del cuento que tiene el lector en sus manos. En el fondo lo que sobresale es el derrumbe del narrador de Benjamín. Aunque todos se reúnen en torno a él, lo escuchan, pero quieren objetarlo, y el narrador simplemente no se deja por una autoridad basada en la obcecación y en dar explicaciones. Ya no se le escucha en silencio. La escena es pues vista desde un enfoque con distancia que nos informa de un narrador que está perdiendo su cargo y su rango. La relación de comunidad está preñada de desconfianza, pues el narrador no cuenta su experiencia, cuenta cuentos, pedazos, pero rápidamente dichos y dejados atrás. Mientras discute sobre qué es la realidad, refiere la historia del, comillas, hombre de barrio de emergencia que comienza a devorar a su mujer a dentelladas. Sigue indagando sobre la realidad y expone la teoría de la cebolla. La verdad, comillas, solo podemos aludirla vagamente, o soñarla, o imaginarla. La cebolla, usted le saca una capa tras otra, y ¿qué es lo que queda? Nada. Pero esa nada es todo, o por lo menos un tufo picante que nos hace lagrimear los ojos. Cierra.
Luego el narrador conjetura un lenguaje para contar que sea pura gestualidad, la absoluta eliminación de lo verbal, comillas, un lenguaje del silencio. En este lenguaje, un pestañeo es la Ilíada, un pliegue de labios es todo Dante, Shakespeare, Cervantes, un largo gesto es los hechos simples, el hambre, el odio, la indiferencia, una mirada, el amor. El cuento queda entonces reducido a la performance de un mimo. A continuación vienen comentarios sobre el cuerpo. El narrador es gordo, comilla, obeso y enorme. Desbordaba en el sillón en el que se había rellenado. Su cuerpo estaba anclado en algo más que en el peso de carne y su invencible molicie. La descripción del cuerpo no anima. Es la representación de un narrador en pleno deterioro, comillas. En el semblante apoplético, la boca, que no había perdido del todo su bello dibujo, era lo único que resistía a la devastación. El narrador domina solo a medias a su público. La descripción de su cuerpo, de sus gestos, en vez de permitir que el narrador ponga su alma en lo que cuenta, muestra que no logra convocar al auditorio. Hay desconfianza. Se extingue el sentido de comunidad. El narrador está más pendiente de explicar su modo de narrar que en contar una historia. En última, el cuento de su experiencia tampoco lo cuenta. El narrador ha sido pianista y lo dejó de ser debido a un amor frustrado. Comillas. Nunca conseguimos, dice el auditorio, hacerle contar por qué había dejado su carrera de concertista, en la que llegó a alcanzar cierto renombre. Antes de contar propiamente, el cuento de Roa narra varios cuentos de manera discontinua, pero lo que se presenta al lector es la disolución del narrador mismo. En un análisis bello de este cuento de Balderston, convierte la metáfora de la cebolla en la poética del cuento de Bastos. Pero habría que precisar que el problema está cuando quitas hasta la última capa de lo que cuentas. Todo este caos de apreciaciones a medio sustentar, del cuerpo que se desploma, de los gestos que no complementan lo contado, de la desconfianza y objeción del auditorio a la palabra del narrador, muestran el lento apagón de la figura del de Benjamín, es decir, el del narrador integrado a su mundo, que antes expresaba la experiencia del grupo. Las técnicas de alargamiento a los anchos se quitan y al final desencadenan un cierre definitivo. El narrador llega al cuento definitivo. Todo lo contado antes es un preparativo para el cuento final, comillas. La historia del hombre que había soñado el lugar de su muerte. La contó de un tirón. El hombre vio en sueños el lugar donde había de morir. Al principio no entendía bien dónde era, pero el gordo, contra su costumbre, se explayó al final en una prolija descripción. Contó que el hombre vivió después temblando de encontrarse en la realidad con el sitio predestinado y fatal. Y el narrador lo cuenta, mientras ve el espacio donde está contando y muere. La escena pasa de originaria a mortuoria. Roa Bastos no ha escrito el cuento de un narrador que relata cómo muere un narrador. Registra las señales de cómo el modo oral de contar se está muriendo. Aborda la escena de contar la historia de la muerte de este hecho. El cuento escrito ha dominado al cuento oral, matando al narrador. Roa Bastos parece mostrar la colonización como muerte, el triste y terrible deterioro de modos de narrar que ya no funcionan y que el mismo narrar liquida. Por su lado, el cuentero de Cardoso es la historia de un narrador, Juan Candela, quien, una vez los trabajadores de la zafra terminan su trabajo, los entretiene con cuentos maravillosos e insólitos, tan inverosímiles que el auditorio empieza a dudar del cuentero. Luego, el auditorio comprende que la verdad es compleja y mucho más en los cuentos y se excusan ante el cuentero, quien recupera su cargo. Aunque asumimos al cuentero de Cardoso como el narrador de Benjamín, este cuento señala una diferencia que veremos. En principio se trata de un cuento que recrea la escena originaria, la capacidad de contar cosas de la lejanía. Juan, comilla, era de pico fino para contar cosas. Cuando Juan se ponía a hablar, uno se ponía bobo escuchándolo. Juan es también un trabajador de la zafra, hace parte de la comunidad. En Candela prácticamente habla la naturaleza, comillas. No había pájaro en el monte ni sonido en la guitarra que Juan no se sacara del pecho. Muestra la asunción de lo contado por el cuerpo del narrador, comillas. Se ayudaba con todo el cuerpo y refería con voz distinta de la suya cuando hablaban los otros personajes del cuento. Tiene un público concreto formado por el narrador del cuento de Cardoso y por Miguel, Marcelino y Soriano. Sin embargo, estos no le creen a Candela, dudan de sus cuentos. En un cuento sobre un lugar esplendoroso donde hay de todo,
Candela dice que el lugar queda en México y que allá se va a pie. El auditorio critica la imposibilidad de ir a pie desde Cuba a México. Se pone en duda el valor de sus cuentos de lejanía. En otro cuento, donde cuenta la hazaña de matar una serpiente de 40 varas, el auditorio le va quitando varas hasta dejarlas en 6. Juan dice, el que me le quite medio metro más, lo mato, y decide no contar más. Renuncia al cargo. Don Carlos, el jefe, les dice a los escuchas que la tierra es redonda, aunque no lo parezca, y el auditorio extrapola esto a los cuentos de Candela y decide aceptar la inverosimilitud porque, comilla, muchas cosas que son y sin embargo no lo parecen, cierra. Juan es quien entretiene como Sancho para ir tirando el tiempo mientras madura la zafra, y además es quien ha ido y regresado de lejos, comilla, nosotros no hemos salido de aquí ni hemos visto esas cosas. El cuentero representa la crisis de credibilidad de un narrador. El auditorio ya no es capturado por la palabra de Candela. Ahora objetan la verdad de lo que cuenta. Es también un cuento que habla de la crisis del narrador oral y su tradición. Pero en lugar de terminar con la vida como en el cuento de Roa Basto, el cuento de Cardoso tiene un final feliz. El narrador recobra el cargo. Pero los escuchas han necesitado demasiadas explicaciones. Entre el narrador idealizado de Benjamín y el cuentero de Cardoso hay una figura magnífica, mucho más magnífica y terrestre, que debe recobrar su auditorio solo si a éste se le da un argumento sobre el tipo de verdad de los cuentos. El narrador de Benjamín habla en un mundo muerto, el de Cardoso en el que habita las transacciones afro para seguir contando después de la diáspora y misericordia. El cuentero tiene grosso modo las características del narrador de Benjamín, pero se reinstala en un lugar donde comprende el auditorio el tipo de verdad de sus historias. El de Benjamín habla de la verdad de la experiencia, el cuentero de la verdad que puede aceptar quien acepta grados de inexperiencia, por ejemplo, sobre los mundos lejanos. El auditorio de Candela se parece más al que exige Sancho Panza. Debe ser obediente y dejarse llevar por la palabra del cuentero. En este contexto, y recordando a Lienhard, contar un cuento de Roa Basto representa la muerte de la escena donde un narrador cuenta una historia con la aceptación plena de su auditorio. La única que queda es la que cuenta la misma muerte, para callar las objeciones y dudas del público. El narrador corresponde a uno que, en el contexto paraguayo, despedazado por los relatos eludidos, los del mundo guaraní, se inmola en el mundo moderno. Roa Basto parece, en este cuento, sopesar sus raíces paraguayas en pugna con las procedentes de Europa. Sacrifica a un narrador a lo Benjamín, buscando la fugacidad y heterogeneidad narrativa amerindia. En este sentido, por los mismos años, Cardoso celebra el renacimiento del narrador Candela, quizá el gran narrador de las nacientes esperanzas de los años 60. En fin, para terminar, en un principio queríamos presentar cuentos en los que la escena donde nace un cuento se representa como recobrando un pasado perdido. La hemos encontrado en dos cuentos literarios, en Crisis en Cardoso, Fugaz y Muriendo en Roa Bastos.